hace 29 años atrás, cuando me encontraba bajo una experiencia de conocer su presencia cara a cara, y donde ningún hombre me podía explicar qué es Dios, decidí buscarlo con mi propia vida, recorriendo cada rincón de las montañas, surcando los horarios inusuales donde el hombre no entra en las atmósferas y en los portales para conocerlo a Él. Porque nadie me podía explicar lo que yo vivía y lo que yo quería descubrir. Fue como una demanda de mi corazón de querer más y más y más de Él. Y durante casi 3 décadas, mi corazón nunca menguó ni un solo día en reconocer que Él era Dios. Pero las instancias y los tiempos determinan demandas, porque Dios pidió mi vida y yo se la entregué y renuncié a todo lo que yo tenía: títulos académicos, posesiones materiales, yendo detrás de un llamado que nadie me lo podía explicar, porque para la religión yo era nuevo, tenía 6 meses de convertido, pero para el reino ya estaba operativo, porque mi corazón había aceptado ser obediente a Él sin importar las instancias. Y yo entregué mi vida a Él y renuncié a todo lo que yo tenía. Y caminé durante más de 29 años en obediencia, sobre cada lugar, cosas para hacer, naciones para ir. Pero claro, el hombre atesora cosas y cree que somos dueños de los bienes personales y aún que somos dueños de las personas. Pero ignoramos que cuando hay un paso de obediencia, tú cedes tus derechos y se los entregas a Dios. El tema es que esa línea es un filtro en lo que tú vas a lograr, vas a alcanzar o a dónde te vas a quedar. Entonces, cuando nos casamos con Raquel, entregamos nuestra vida al llamado y fueron meses acelerados de vivir experiencias y de darlo todo. Como hemos mencionado, hemos dado bienes, vehículos por causa del llamado. Pero claro, cuando las cosas externas no involucran tu corazón interno, es más fácil desprenderse, porque son cosas materializadas sobre algo, pero que no tienen espíritu. Pero lo verdadero y lo que representa un acto de obediencia es cuando vas a un altar y Dios no te pide un becerro, te pide un Isaac. Entonces, claro, el becerro es fácil de dar, pero el Isaac es difícil. Y así transcurrimos y comenzamos a desarrollar el plan y el proyecto de Dios, hasta que hace unos años atrás, cada hijo, como hablamos Alexis, y cada hijo consagrado a los 8 días en el altar. Pueden tomar su asiento mientras que yo sé que están bajo la atmósfera del Espíritu. Y comenzamos a ver a nuestros hijos cómo comenzaron a ser tomados, y con 13 años Max viene un ministerio y me lo lleva con 13 años a las naciones. Yo digo: Señor, ¿qué pasa? Que es chico, que todavía es pronto, que todavía está en la escuela secundaria. Esa es la mentalidad natural de un padre. Y así fuimos creciendo en la obediencia hasta que Dios nos llamó a constituir esta visión, la Casa Unidos, la comunidad Unidos en Cristo, sobre un llamado. Y tiempo atrás o semanas atrás, parece que es un año que viene, un tiempo que viene acelerado de parte del Señor, Dios ponía la demanda de reconocer a los hijos de integridad, a los hijos que se habían quedado en la casa siendo fieles, y que había que reconocer el llamado y la integridad. Y así fue que
Dios puso la demanda y la confirmación por medio de los profetas de reconocer a Alexis como el pastor de esta casa. Y así estamos en una dinámica de cosas que Dios está llamando y demandando. Y bueno, y Dios me volvió a pedir otro hijo. Entonces usted como padre, cuando usted está del otro lado, y claro, tiene los hijos en su casa, los ve todos los días, rezonga con ellos o no. Pero otra cosa cuando Dios involucra un llamado de generaciones por medio de tu descendencia. Entonces no es un acto singular, está representado por una atmósfera espiritual de cosas. Y tomar la lectura y el entendimiento de lo que Dios está hablando a través del Espíritu Santo debe ser una habilidad desarrollada de comprender qué es lo que Dios quiere. Entonces no nos movemos por programas, y usted lo va a entender, no nos movemos bajo programas, sino bajo obediencia de cosas. Entonces, en esta mañana, el echad es la palabra hebrea, dame a tu hijo, dame a tu único hijo. En este caso tenemos 3, gracias a Dios. Pero un hijo más que es pedido por Dios. Y como padre se entremezcla entre alegría, pero también la ausencia por la incertidumbre de un futuro consagrado y dedicado. Entonces, cuando Dios en estos meses atrás nos pedía la vida de, sí, para el papá, la más pequeña, la Angelina, la dulce, la enviada de Dios, porque ni bien cruzó el umbral de los 18 años, ella ya comienza una etapa nueva, consagra su vida a Dios como una doncella para servirlo al Señor, no solamente dentro de un templo, sino servirlo en las naciones. Y claro, usted dice como padre, 18 años de jovencita, pero un futuro marcado en el espíritu y en el templo y en la personalidad de alguien que recibió los atributos de parte del Señor. Así que la hemos de disfrutar por este mes, prácticamente o menos de un mes, antes que se vaya a Brasil, a una escuela de preparación y de equipamiento ministerial hacia las misiones. Entonces entendí que la atmósfera de esta mañana era la aprobación sobre un llamado. Y cuando somos obedientes sobre lo que Dios está pidiendo, haga de cuenta que esto representa un altar. Así cuando usted lee que Abraham subió al monte de Moriah y presentó a su hijo, fue la misma atmósfera. Dios envolviendo ese lugar y tomando el sacrificio y la ofrenda de una vida que iba a ser consagrada al Señor. Entonces esto para que usted comprenda cómo Dios se mueve bajo principios. Que no solamente es un mensaje, sino que es la presencia de Dios graficando y poniéndole imágenes al momento, para que su espíritu comprenda cuando una vida se consagra a Dios, cuando decide caminar en integridad y en santidad, cuando decidimos ser obedientes sobre un llamado. Esto es lo que se produce. No son momentos esporádicos, sino son el peso de su presencia que nos acompaña. Entonces estaba adorando y dijo: ¿para qué vas a demorar más lo que tú tienes que hacer? Y Señor, les tiremos un ratito más, un poquito más, ¿no? Como dijo Cristo, lo que has de hacer, hazlo ya. Dijimos, bueno, que sea de sus propios labios, que ella cuente, y aunque pueda narrar esa pequeña carta que escribió, que puedas comentar y leer, porque la administración va a estar por parte del Espíritu de Dios. Y Dios va a seguir ministrándolos así como lo vino haciendo durante este tiempo que estamos bajo la atmósfera de su presencia. Y que el Espíritu hable sobre su vida y pueda ver más que en sus hijos
puedan ver un potencial espiritual y promesas eternas y maravillosas que se van a cumplir. Hola familia. Sinceramente, esto es un paso de obediencia al Señor. No les puedo, me es difícil explicar lo que me está pasando, porque son tantas emociones, es tanto lo que el Señor me está marcando y ministrando, y por eso traté de escribirlo un poco para que mis palabras sean justas y precisas. Una palabra que me marcó mucho durante este tiempo fue la peregrinación. Y muchas veces, si buscamos el significado de la peregrinación, hace referencia al cambio de ubicación o al cambio o mudanza de un lugar físicamente. Aunque sí es así, porque yo me mudo, me voy a otro lugar por un año, pero también lo tomé en el ámbito espiritual, la peregrinación. Ahí les voy a leer. Sinceramente, podemos encontrar diferentes definiciones y puntos de vista, pero últimamente lo que ha marcado mi corazón es ver la peregrinación no como un cambio de locación, sino como extranjera de esta vida temporal. Vivir con un deseo ferviente por una esperanza eterna y gloriosa. Esa esperanza es ver a Cristo regresar consumando su plan, que fue planeado hace una eternidad, y ver al que más amo cumpliendo el deseo de su corazón, que es habitar eternamente y teniendo comunión interrumpida con sus hijos. Este cambio de peregrinación se enfoca a una vida con los ojos fijos en las cosas de arriba, Colosenses 3:2. En una vida con una patria y cultura celestial, en una vida donde los comportamientos, hábitos, pensamientos, forma de hablar, de vivir, son afectados por un modelo eterno y divino. En una vida sabiendo que no le pertenezco y lo que tengo temporalmente no le pertenece a nada terrenal, sino que todo lo que soy y tengo, entre comillas, le pertenece a alguien que es mayor que yo. En una vida con el deseo ferviente de volver a mi diseño original y lugar de pertenencia, que es habitar en la eternidad con el Eterno. Tal vez puede sonar palabras radicales, pero sinceramente es lo más mínimo que puedo hacer, el dejar todo y entregar mi vida solo para vivir por Cristo. Hay algo que sobrepasa todo entendimiento, que marcó tan fuerte en mi corazón. Que no me conformo con estas realidades. Hay un plan divino que interrumpió mis planes. Hay algo que me dejó inconforme y me dio hambre de algo más. Ay, perdón. Tal vez recién estoy iniciando a vivir este tipo de vida con 18 años, y sé que todavía me faltan muchas cosas por vivir, muchas cosas por renunciar, pero lo único que aprendí que esto vale la pena. Aprendí que mi esperanza no esté en algo, sino está en alguien. Sé que la persona al que yo le pertenezco es verdadero y Él es fiel. Él es la fuente de placer, de plenitud y de toda la vida. Todo proviene y subsiste por medio de Él, por Él y para Él. Nada existe fuera de Él. ¿Cómo no entregarme a la persona más hermosa y perfecta? Sinceramente quiero también aprovechar el espacio para honrar a mis papás, porque gran parte de mis pasos, y este paso de fe,
Creo que es gracias al Señor, pero también a la crianza de la que yo vine. Desde muy chiquitos y con mis hermanos acá de testigos, nos hemos acostumbrado a una vida de amar a Dios locamente y apasionadamente. Desde muy chiquita crecí con mis papás apasionados por Dios. El estar acostumbradas a no tener nada porque todo fue ofrendado, a no tener auto porque también fue ofrendado, al renunciar a la familia, a las casas y todo lo que tenemos para ir a un lugar donde no conocemos, donde fuimos rechazados y perseguidos. Y me crecí con esto y un modelo que para mí es normal, y la verdad que agradezco que sea normal para mí porque es un privilegio vivir así. Y sinceramente que gracias a todo lo que yo estoy viviendo, es gracias a ellos que hicieron una plataforma para que nosotros, los tres, pudiéramos crecer y seguir el llamado de Dios. Y agradezco que me hayan enseñado a tener una vida radical, una entrega total, no parcial, sino una entrega plenamente al Señor. Y es un privilegio y los quiero honrar por eso. La verdad que no puedo dejar de estar agradecida por los padres que el Señor me prestó y la verdad que valoren a los pastores que tienen y es hermoso. Los amo. Esperen que todavía no termino. Un poco de mi historia. Yo crecí en un hogar cristiano, familia pastoral, pero fui encontrada por el Señor hace 2 años, cuando Dios dejó de ser el Dios de mi familia y comenzó a ser mi Señor. Dios me marcó tan fuerte y profundamente que la verdad que en 2 años lo que Él hizo es impresionante. Fue como un aceleramiento. Y el Señor me dejó sus marcas sobre mí, como dice en Gálatas 6. Y como mencioné antes, dejándome inconforme con estas realidades y con un deseo ferviente y profundo por algo mayor, despertando hambre por el Señor. Y así fue donde llegué a esta escuela ministerial. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es 1 año, está en Brasil, es una escuela que se enfoca en preparar y empoderar líderes para las naciones, en preparar jóvenes y adolescentes para el lugar donde Dios los llame, tanto en el ámbito iglesia, gubernamental, tanto en la sociedad, ser jóvenes empoderados para transformar las atmósferas, transformar los lugares con el Evangelio. Y ahí voy. Esperen que me perdí. Igual les tengo 2 videos para explicarle un poco lo que va a ser la escuela, pero bueno, les quería dar esta introducción de un poco de mi perspectiva. Y bueno, sinceramente antes tenía una idea equivocada, errónea, muchas veces con la ambición de querer viajar, de hacer cosas, pero ahora entiendo y el Señor la verdad que me moldeó bastante mi perspectiva. Y ahora yo estoy yendo no por un capricho, sino con un deseo profundo, con un hambre profunda por su gloria, con el deseo ferviente de responder al llamado de Dios, con un deseo profundo de experimentar y conocer las profundidades del Señor, con el deseo ferviente de convertirme en amiga de Jesús, en ser una persona donde Dios pueda confiar, con el deseo de ser una persona que el Señor pueda encontrar disponibilidad, disposición para lo que Él quiera hacer, con el deseo de ser las manos y los pies de Jesús, de ir a predicar el Evangelio, amar a los perdidos, ir a buscar a los que Él ama, con el deseo de vivir radicalmente una entrega profunda, no parcial sino completa,
con el deseo de tomar compromisos con el Señor, con el deseo de ser parte de su historia, de alinearme a su plan, de dejar y abandonar mis deseos, mis planes para vivir lo que Él quiere hacer en esta tierra, con el deseo de ver a mi generación despertándose y de preparar a mi generación para que pueda ver el cumplimiento de una promesa que fue esperada por miles de años, que es ver a Jesús pisando esta tierra y estableciendo su lugar, su morada, con lo que más ama, que es su iglesia, con el deseo de amar la iglesia como Cristo la amó, por eso entregó todo en la cruz. Con el deseo de vivir radicalmente obediente al Señor, de estar plenamente disponible y a disposición exclusivamente solo para el Señor. Así que la verdad que fue tanto que Dios me marcó en mi corazón, que lo más mínimo que puedo hacer es decir, heme aquí. Y sé que me da mucho temor, primeramente porque lo que estoy diciendo es en un altar y sé que ustedes son testigos, pero lo estoy hablando delante del Señor. Me da temor tomar compromisos con el Señor y después no hacer lo que yo le dije que quería hacer. Entonces por eso es esta escuela, que es la preparación para poder vivir aquello que yo le comprometí al Señor. Es vivir el llamado que Él predestinó para mi vida. Es vivir lo que Dios puso, y no es vivir a medias, sino es vivir plenamente el diseño original del Señor. Y es un lugar donde voy a ser preparada, capacitada, empoderada para permanecer fiel y firme a los principios del Señor, para permanecer a su palabra, obediente, porque sinceramente estamos en un tiempo donde se está distorsionando la palabra, donde se está distorsionando lo genuino, la sana doctrina. Entonces mi deseo de permanecer fiel a lo que Cristo estableció en esta tierra, permanecer fiel al mensaje genuino y verdadero del Evangelio, un mensaje que transforma, un mensaje que es verdadero, el único mensaje que puede traer transformación, libertad, salvación a las personas y a este tiempo y a esta generación. Entonces, con el deseo de ser fiel, de permanecer comprometida a lo que está escrito en su palabra. Y bueno, para eso es este año de preparación, de entrar en las profundidades del Señor. Es un lugar donde es impresionante el mover del Señor. De hecho, la escuela se llama Dunamis, que es la traducción, no sé si del griego, que habla sobre el poder explosivo del Espíritu Santo. Así que yo sé de que esto no es decisión mía, sino que sé que el Señor me está enviando. Y sé que es el Señor, pero yo también los necesito a ustedes. Porque también, si quiero ser obediente a la palabra, hay principios bíblicos a los que yo me tengo que sujetar. Y es la iglesia quien envía, es la iglesia que cumple el rol de la gran comisión, porque Jesús le delegó esa tarea a la iglesia, no a instituciones, no a lugares, sino a la iglesia. Entonces también yo me quiero sujetar a lo que está escrito en la palabra, para que sea ustedes, porque yo los necesito, tanto como ustedes me envían, pero también me respaldan. Entonces yo sé de que en el lugar donde voy a estar pisando, no solamente voy a representar a mi familia, sino que voy a representarlos a ustedes, a mi iglesia local, voy a representar a mi tierra y a mi nación. Y sé de que lo que Dios va a estar haciendo ahí, hay una conexión en el Espíritu y que también Dios lo va a comenzar a hacer acá. Y yo sé que cada cosa que el Señor haga por medio de mi vida no va a ser para acumular experiencias, no va a ser para juntar lindos momentos, sino que yo sé que hay un propósito mayor en todo esto. Hay un propósito y es algo que entendí, que todo lo que Dios lo hace es para glorificar su nombre y es para el crecimiento de su iglesia. Entonces yo entiendo, lo que entendí por parte del Señor es de que todo lo que Dios comienza a hacer en mi vida va a ser por su iglesia, por el crecimiento de ustedes.
Y sinceramente a mí no me sirve crecer si ustedes no crecen conmigo, si no crecemos todos juntos, porque como dice en Efesios, todos juntos creciendo en el conocimiento de la estatura del varón perfecto. Entonces yo los necesito a ustedes, necesito de su apoyo, necesito de su respaldo, necesito de sus oraciones y tenía como esta carga principalmente de contárselo a ustedes para que ustedes también sean parte de esto. No quiero hacerlo sola, sino que quiero que ustedes sean parte en este proceso, en este caminar. Y bueno, decir que... ¿Listo? Ah, bueno. Y bueno, no los preparé, pero son unos videos acerca de lo que es la escuela para que puedan conocer un poco el ministerio. Y bueno, los amo, iglesia. Dios es bueno, pero no dijiste lo principal, los 3 meses de misiones que vas a tener, todavía no sabemos en qué país le va a tocar y yo creo que eso va a ser una experiencia como iglesia y también en esta mañana como iglesia en este lugar es la primera persona que enviamos de misiones, ¿sí? Así que yo sé que el Señor va a ir haciendo y va a ir despertando como les íbamos contando, ustedes pocos saben, ¿no? de la iglesia de Pakistán, estamos ayudando a iglesias, pero nunca habíamos enviado a alguien a esos lugares. Entonces, yo sé que van a ser 3 meses determinantes sobre tu vida, sobre tu corazón, y también damos testimonio, porque dijimos qué hacíamos. Primero era imposible que tantos postulan de todos los países. Decíamos, era imposible que ella ingresara. Y después nosotros veíamos tan chica una mujer, bueno, si fuera varón. Dios ha tratado en nuestros corazones, así que como papás, nuestros hijos no son nuestros, son prestados. Son prestados. Así que si crees que son tuyos, Dios no puede hacer nada si yo me adueño. Pero si están en sus manos, Él va a trabajar. Así que, papás, llegó el tiempo, pero también iglesia. Y algo tan, por ahí la escuchamos conectada a toda hora, y los tiempos de oración son impresionantes, y de formación. Pero decíamos, si ella nos pedía, si la iglesia, ustedes que son nuestra familia, no saben, no acompañan, es imposible. Y eso también lo pedían de la institución. Tu iglesia son los principales que tienen que saber cada movimiento y todo lo que va a hacer. Así que aún en el lugar que pises, como siempre orábamos, el lugar y el país que te toque pisar en esos 3 meses que vas a tener, vas a marcar y vas a dejar tu huella, pero vas a saber que hay una iglesia que te va a estar apoyando. Aprovechando el momento, levante sus manos. Padre, hoy encomendamos la vida de esta joven con la libertad de sus alas en el Espíritu, para que pueda ser levantada, llevada y promovida por el cielo. Señor, esta casa reconoce su ministerio y como familia cedemos nuestro derecho de pertenencia sobre ella y la consagramos en este altar desde Mendoza a las naciones. Ábrele las mayores puertas, las conexiones de grandeza, las mesas reales y las reuniones de reino donde ella va a impartir la sabiduría espiritual. Usa sus labios como una fuente de sabiduría, de sanidad para los corazones. Usa sus manos, Señor, para que al ser impartidas sobre los cuerpos, sanidad y liberación reciban. Padre, la rodeamos en el amor de Cristo y la enviamos como hija de esta casa y como una embajadora fiel y digna representante de tu reino. Gracias por haberla disfrutado este tiempo, por habernos dado la responsabilidad de cuidarla para ti. Y hoy la encomendamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después cuando estemos terminando ahí les vamos a mostrar los videos y también para todos los que se quieran sumar.
con ofrendas, con palabras. Así que así va a ser. Ya tiene que vivir por fe. Ahora tiene que vivir Así por que fe. ahora ya entregó su vida al Señor, así que es total y completa. Así que ella le creyó que todo llamado de Dios es financiado por el cielo. Pero hace parte a personas para que siembren el futuro de generaciones y para que las semillas que se invierten en una joven se desparramen en las naciones y den fruto en las naciones. Así que ella ya tiene su cuenta, seguramente lo va a estar informando. Todos aquellos que desean aportar sobre el principio de las misiones, acá tenemos la representación. También para avisarles de que hice un grupo de difusión para todo el que quiera ser parte. Ahí voy a estar documentando cada momento, todo lo que Dios esté hablando, ministrando, las vivencias. Así que el que quiera ser parte de todo este camino y proceso, que me diga, así lo hago parte del grupo. Y bueno, ahí se va a estar escribiendo literalmente todo. Así que también para que ustedes estén no solamente presentes, sino que sean parte y testimonio de lo que Dios está haciendo. Y bueno, que también me puedan apoyar en oración. Así que bueno, ustedes me dicen y ahí lo sumo. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, hija.